Continuamos con la clase 3 de control automático, en la que la finalidad de la unidad temática es poder determinar el lugar geométrico de las raíces. Para eso se debe de identificar en primera instancia el estado de los polos y ceros que van a declarar la estabilidad del sistema. En esta clase vamos a ver la interpretación del diagrama de polos y ceros, las propiedades de Laplace, la primera, que es el corrimiento en frecuencia, y el análisis de un ejercicio para poder entender la importancia que tiene la aplicación de la primera propiedad de Laplace. Bueno, para la interpretación del diagrama de polos y ceros es necesario entender que tiene dos partes, el plano S, ¿no es cierto?, una parte real y una parte imaginaria. El polo más cercano al eje imaginario se le va a dominar polo dominante. Es este elemento el que ejerce mayor efecto sobre el sistema, puesto que al que esté más cercano o menos cercano al eje imaginario va a tener una incidencia en la respuesta del sistema. En el primer análisis, que es lo que es la parte real, tenemos una imagen en la que se ve la función del tiempo, su correspondiente función representada en el plano S. El sistema de la función G1 es un exponencial y está representado en el plano del tiempo. Se ve que su gráfica desciende, ¿no es cierto?, hasta llegar al tiempo 5. Si se desarrolla esa función, va a quedar G1 en S igual al inverso de S más 0,5. Sabemos que la parte inferior son los polos, por lo tanto vamos a tener un polo en el menos 0,5. Y esa función va a ser estable. Tenemos un segundo ejemplo en el que la función exponencial representada en el plano del tiempo, o sea, se obtiene su transformada de Laplace y vamos a tener un inverso de S más 2. El polo va a ser menos 2. Fíjense que el gráfico en el tiempo, la respuesta es mucho más rápida. Por lo tanto, el polo dominante tiene una incidencia en el plano del tiempo. En el dominio del tiempo, ambas funciones tienen un valor final nulo, pero G2 en dt alcanza más rápidamente dicho valor. Si se fijan ustedes, en el gráfico 1, la función alcanza el valor nulo a los 5 segundos. En cambio, en la función G2, el valor nulo es alcanzado antes de los 5 segundos. Y en esta condición, el polo está más alejado del eje imaginario. Al relacionar este comportamiento con respecto al dominio S, se establece que la posición del polo dominante es un indicativo de la velocidad de respuesta del sistema. Esto es cuanto más cerca esté el polo dominante del eje imaginario, más lento será el sistema. Si se fijan en la gráfica 1, el polo dominante está cercano al eje imaginario y su respuesta es mucho más lenta. Y cuanto más alejado esté hacia la izquierda del eje imaginario, el polo dominante, más rápido será el sistema. Con respecto a la parte imaginaria, tenemos dos ejemplos. La función seno de t, se saca la transformada de Laplace de esa función de G1, se obtiene G1 en S, va a ser el inverso de S cuadrado más 1. Expliqué en la clase que la resolución de ese polinomio, vimos en la clase que la resolución del polinomio S cuadrado más 1 se resuelve mediante una variable compleja. Recuerden que ustedes multiplican el S cuadrado más 1 por un I cuadrado. Eso termina en S más I por un S menos I. Quiere decir que en este caso va a ser S más 1 y S menos 1. Como el resultado de esta función es un resultado que el polo va a tener dos componentes imaginarias, una positiva y la otra negativa, es la representación que se ve en la imagen. Van a tener dos polos que van a estar en el eje imaginario. En el segundo ejemplo tenemos la función G2 en dt, que es el seno de 2t. La función seno, en este caso, la función seno está representada en una gráfica del tiempo, ¿no es cierto?, como una onda sinusoidal. Fíjense que la primera función es seno de t y la segunda función va a ser
seno de 2t. ¿Qué es el 2? El 2 viene a ser la velocidad angular. Entonces, por lo tanto, se amplió la velocidad angular y la sinusoidal es mucho más rápida. ¿Cuál es la función, o sea, cuál es la transformada de Laplace? Va a ser 2 partido por s cuadrado más 4. Acá se resuelve este polinomio y vamos a tener dos polos en el eje imaginario más alejado del 0. ¿Qué nos dice esto? Nos representa un comportamiento con respecto al eje imaginario. Las frecuencias angulares de oscilación del sistema G1 y G2 van a ser omega 1 radián para G1 y 2 radianes por segundo. O sea, va a ser 1 radián por segundo para la función G1 y 2 radianes segundo para la función G2. Respectivamente, al relacionar este comportamiento con respecto al dominio del plano S, que es la gráfica donde aparecen los dos polos, se establece que la parte imaginaria del polo dominante corresponde a la frecuencia angular de oscilación del sistema. Es esta representación de los polos que va a tener relación directa con la velocidad angular, con la frecuencia angular del sistema. Propiedades de Laplace. La primera propiedad que estudiamos fue el corrimiento en frecuencia. Este es un teorema que se explicó en clase, que es una propiedad que establece que un producto de dos funciones, donde uno de los términos deberá ser una función exponencial, que es esta que está acá. Ya vimos en las primeras gráficas lo que producía la exponencial. Recordemos, primero, la función exponencial tiene relación con la velocidad de respuesta. Por lo tanto, si yo a una función le multiplico una exponencial, va a afectar directamente la respuesta de esa función. Uno de los términos debe ser la exponencial, que esta puede ser creciente o decreciente, dependiendo del signo de AT. Y el otro término podrá ser cualquier otra función que no sea exponencial. Gen de t, por ejemplo, potencia de t o funciones de la forma seno o coseno. Para transformar la función de la forma de un producto gt por exponencial, creciente o decreciente, se obtiene la transformada de Laplace gs de la función gt, como si estuviera aislada. O sea, primero se hace se aplica Laplace a g de t, solamente en forma aislada. Y a continuación se sustituye S por S más A o S menos A, según corresponda a la exponencial. Me explico. Si la exponencial es positiva, el término que se va a sustituir va a ser S menos A. Si el término es negativo, el polinomio que se va a sustituir por S va a ser S más A. Entonces, aquí en la parte inferior ustedes pueden ver el desglose de la propiedad. La multiplicación de una función por la exponencial se le aplica Laplace y se va a obtener la misma función, o sea g, sumando S más A. Para esto se desarrolló un ejercicio, el que se va a analizar paso a paso para poder entender esta propiedad. Esta propiedad, recuerden que nos va a servir para cambiar la velocidad de respuesta de un sistema. Bueno, el ejercicio dice obtener la transformada de Laplace de la exponencial menos 4t por el coseno de 2t. Es la propiedad que indicamos arriba, ¿no es cierto?, que es el corrimiento en frecuencia. Se obtiene, ¿no es cierto?, la transformada de Laplace de la función aislada, o sea, solamente coseno 2t, y se obtiene que es s partido por s cuadrado más 4, aplicando la tabla de Laplace sobre coseno 2t. Luego, como segundo paso, se determina la transformada de la función original exponencial, o sea, gen de t exponencial menos 4t por coseno de 2 de t, y se sustituye por s
se sustituye S por S más 4 en la expresión 1. ¿Por qué S más 4? Porque recuerden que se debe de hacer la función con respecto a S más A o menos A. Y en menos 4, el 4 indicaría A. Entonces, si es menos 4, quedaría S más 4. Y es esta expresión la que se reemplaza en la función inicial. En la parte 3 se da el siguiente resultado, ¿no es cierto? El S que estaba en la parte superior, este S, se cambia por S más 4. Y el S cuadrado se cambia por S más 4. Entonces, quedaría S más 4 partido por S más 4 al cuadrado más 4. Luego el resultado se establece de la siguiente manera. Laplace de la exponencial de menos 4t por coseno de 2t va a ser igual a S más 4 partido por S más 4 al cuadrado más 4. Y esto va a ser igual, el desarrollo de esta función, el S más 4 y el S más 4 al cuadrado se desarrolla el polinomio S más 4 al cuadrado y este quedaría S por S cuadrado más 4S más 4S serían 8S más 4 por 4, 16. Se suma el 4 que está en la expresión y quedarían 20. Entonces esta es la transformada de Laplace del producto de la exponencial menos 4t por coseno de 2t. Asumiendo que en esta función nosotros vamos a mejorar la velocidad de respuesta del sistema. Entonces, la interpretación de este ejercicio sería la siguiente. Con respecto al dominio del tiempo, el hecho de multiplicar una función no exponencial por una función exponencial en el plano S equivale a recorrer los polos y ceros del sistema un número de A veces hacia la izquierda o la derecha según corresponda el signo de la exponencial. En este caso, en la imagen, corresponde al coseno de 2t. Se muestra un sistema libre oscilatorio, ¿no es cierto?, en la gráfica del tiempo, cuyo equivalente en el plano S va a ser un par de polos conjugados en el eje imaginario. Si vemos esta otra expresión, que va a ser la exponencial de menos 0,5t por coseno de 2t, estamos a la expresión de coseno 2t multiplicándole una exponencial. La gráfica en función del tiempo va a representar un sistema amortiguado. Fíjense que la oscilación del sistema tiende a llegar al valor nulo o al valor deseado en este caso en un menos tiempo y no está en una constante oscilación. Esta última gráfica muestra un corrimiento a la izquierda de sus respectivos polos. Si se fijan, el haber multiplicado por la exponencial desplazó los polos hacia la izquierda. Y esto quiere decir que lo que busca el sistema es la estabilidad propiamente tal para llegar al valor de consigna. Esta es la importancia de poder analizar con Laplace un sistema, en la que podemos ver claramente el impacto que tiene al mezclar, ¿no es cierto?, ciertas condiciones en algunas funciones para tener un resultado en el grado de estabilidad del sistema.